Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera edición de Open Lectures de la Facultad de Artes Visuales. Queríamos aprovechar la instancia también para darle la bienvenida a los estudiantes de la generación 2019 de la licenciatura y contarles también que queremos que estas instancias sean un momento de encuentro entre los estudiantes nuevos recién llegados y los estudiantes de los años anteriores, así que los invitamos a todos a que una vez finalizada la charla se acerquen, sobre todo los estudiantes anteriores, a los nuevos y se hagan conocer y conozcan a ellos. Hoy, en esta primera edición de las Open Lectures, nos acompaña Manuel Neves. Es crítico, historiador y curador de arte, diplomado con distinción en Teoría y Práctica de las Artes y el Lenguaje en la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales de París. Ha realizado proyectos curatoriales y prólogos para exposiciones en Brasilia, Buenos Aires, Lima, Montevideo, Miami, entre otros. Actualmente vive en París y vino a hablarnos sobre las prácticas de la curaduría artística, que es un poco de historia sobre ella y una perspectiva personal desde la experiencia de la práctica curatorial. Sin más preámbulo, les presento a Manuel Neves y démosle una cálida bienvenida. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Quería empezar con una pequeña introducción explicando un poco de qué voy a hablar. Cuando Mercedes y Florencia me invitaron a esta charla, dudé un poco porque en general hace unos años, unos 6 años, 7 años, que me invitan a hablar sobre la curaduría y yo no acepto, en general no hablo sobre curaduría, no me interesa hablar sobre curaduría, porque la dinámica que se presenta siempre es que los curadores muestran sus proyectos. Y yo encuentro que un curador hable de sus proyectos en una conferencia no tiene mucho interés. Entonces, lo que pensé para esta charla era un poco dividir el tema de la curaduría en 3 partes. Una parte era hacer una breve introducción histórica de dónde surge la curaduría, así de forma general, para que ustedes después, a partir de algunos elementos, puedan seguir investigando. Después, intentar hacer una definición normativa o una definición contingente de lo que puede ser la curaduría. Y después, para terminar, desde una perspectiva personal, pero sin hablar de proyectos concretos, explicar un poco la forma de trabajo que tengo yo, que trabaja, digamos, en 2 dimensiones. Una dimensión del arte contemporáneo, o sea, trabajo en el arte contemporáneo, y otra que es con la historia del arte, porque yo soy historiador. La curaduría para mí es una herramienta que se puede utilizar para la historia del arte, ¿no? Para desarrollar el relato de la historia del arte. Entonces, acá yo coloqué ahí un nombre que es un intelectual muy importante, que es considerado el padre de la curaduría, que es Harald Siemann, que es un suizo que fue, en la década del 60, fue director artístico, como se llamaba en esa época, del Kunsthalle de Berna. Harald Siemann es considerado el padre de la curaduría, es un poco la voluntad de crear una figura paterna, ¿no? Porque la curaduría, digamos, no hubo un momento nadie pensó, bueno, la curaduría fue creada en tal momento o tal fecha, como siempre se hace con determinadas cosas. Por ejemplo, la filosofía o la historia, uno puede decir, bueno, el estructuralismo empezó en tal fecha, o la posmodernidad empezó en tal fecha. La curaduría es una práctica particular porque todo el mundo
habla de la curaduría, nadie sabe bien de qué se trata, que la gente, qué hacen los curadores, y es una práctica generalizada en las artes visuales, en el arte contemporáneo. La gente piensa que Harold Seaman, en general pensamos, yo también pienso lo mismo, fue importante porque él separó la actividad que había en un momento, que era un director artístico, una persona que dirigía un centro de exposiciones, se separó también de lo que podía ser un crítico de arte, o sea, una persona que escribe en general en la prensa o libros sobre arte, y creó un nuevo agente que intenta pensar las exposiciones como narraciones de la historia del arte. Pensar las exposiciones como uno toma obras de arte y con esas obras construye una narración. Entonces hay una exposición que es fundamental para la historia del arte del siglo XX. Perdón, voy a apagar esta porquería o si no... que es Cuando las actitudes divinen formas, que es una exposición que él hizo después de que él renuncia del Kunsthal. Él empieza a trabajar de forma independiente, y de forma independiente rápidamente empieza a trabajar en Europa a nivel internacional, y él en esta exposición coloca unas prácticas de arte contemporáneo y relaciona artistas de todo el mundo con esas prácticas. Entonces es interesante eso porque él observa la producción artística y establece relaciones entre esa producción artística, o sea, establece un relato del arte contemporáneo a partir de eso. Entonces, él no trabaja ni como un ejecutivo en un museo, ni como un crítico de arte, sino que trabaja como un agente que relaciona, eso es muy importante, relaciona la producción artística, la institución y la teoría. O sea, no es ni artista, ni director de museo, ni teórico, sino que es un agente que unifica todo eso. Ahora, bueno, eso es un poco para que sepan, bueno, este personaje que fue muy importante. De la curaduría, la gente empieza a hablar de curaduría más o menos en los 80, y en los 90 hay toda una cantidad de reflexiones por la terminología, porque por ejemplo en Europa se le dice commissaire o comisario en España, y se utilizó el término curator, como se normalizó como la terminología de ese trabajo que uno hace, ¿no? Y en español curaduría es una palabra un poco ambigua, y que durante mucho tiempo muchos curadores lo utilizaban un poco con cierta ironía, porque está vinculado, por ejemplo, no digo con la medicina, pero con la salud, porque uno piensa en curar. Entonces, si uno trabaja con artistas, uno puede pensar que está curando a los artistas, o sea, son gente que está enferma y uno lo está curando, lo está llevando por el buen camino. Entonces, uno podría pensar que una exposición es un tipo que agarra a gente que está enferma y que la cura. Eso, los debates que se generaron mucho en los 90. Después eso pasó, lamentablemente pasó porque no hay mucha reflexión sobre la curaduría, y pienso que tendría que haber más, sobre todo en este momento que hay un auge enorme de la curaduría. Realmente hay un desarrollo muy grande de la curaduría, y hay hasta casi una banalización de la curaduría, en el sentido de que cualquiera puede hacer una curaduría. Pero eso no es un problema en realidad. Después voy a explicar por qué no es un problema, pero digamos que se ha normalizado la figura del curador. Entonces un artista o una institución, cuando piensa en un proyecto artístico, es muy difícil que no piense en un curador, que es una cosa que es nueva, relativamente nueva, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar por un listado de cosas, un poco para buscar entre todos una definición de qué es la curaduría, o qué es el trabajo que hacen los curadores.
Hay una cosa que es muy importante, sobre todo acá, porque yo estoy dando una charla en la universidad, es que la curaduría no es un trabajo académico, estrictamente académico, porque no hay parámetros académicos como para definir el trabajo del curador. Entonces uno podría pensar que el hecho de trabajar con la historia del arte o con la reflexión teórica nos podría aproximar al mundo académico, y hay algunas universidades como el Bard College o The Apples que desarrollan carreras de curador a nivel terciario, y que se podría pensar que eso lo aproxima al mundo académico, pero en realidad no es así. En realidad hay una formación de curador que hay determinados elementos, trabajo en red, con la historia del arte, conocimiento de institución, todo eso, pero que no termina de ser una carrera académica. Por lo menos yo no la entiendo como una carrera académica. Pero lo que pasa, en los últimos años ha pasado que los historiadores y las personas que tienen formación en filosofía, historia del arte, hacen curadurías. Pero digamos que esa puede ser la relación entre el mundo académico y la curaduría, en el sentido que hay un pasaje, en los últimos años se ve muy claro eso, del mundo académico hacia la curaduría y hacia los museos, que ahora vamos a hablar esa relación próxima entre curador e institución. Uno podría pensar la curaduría por muchas cosas. Uno puede pensar que la curaduría es una persona que hace una edición de la obra. Uno podría pensar que un curador es un diseñador de la exposición. Uno podría pensar que un curador es un legitimador de obra. Uno podría pensar que el curador es un constructor de relatos o un articulador de narrativas. Todo eso hace parte de la curaduría. Pero pienso que lo que define al curador es básicamente no solo un agente que piensa un proyecto curatorial y lo desarrolla, sino como un agente intermediador, como un negociador. Un negociador que negocia y articula inflexiones que están vinculadas con los artistas, las instituciones, el capital está hablando dinero para conseguir exposición, y el público. Entonces, el curador no es ni un artista, hay curadores artistas por supuesto, ni una institución, hay curadores que pueden dirigir una institución, no es un capitalista, hay curadores que pueden tener dinero y poner dinero para una institución, y tampoco es el público. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? Es que el curador tiene que hacer posible un proyecto. O sea, tiene que articular esos elementos y hacer posible una exposición. Esa también es la gran diferencia entre un crítico de arte que escribe una nota en una prensa y un curador. El curador hace viable y posible un proyecto curatorial. Pienso que eso es importante porque independientemente de la idea que uno puede articular a través de una exposición, el tema de legitimar, el tema de editar, el tema de colocar un elemento simbólico en un contexto social, uno tiene que pensar como curador que está articulando todos esos elementos, que está poniendo en acción todos esos elementos. O sea, tiene que pensar en los artistas como fundamental. Sin artistas no hay exposición, o no, bueno, eso es discutible también. La institución, es muy difícil pensar la curaduría, el trabajo de curador sin una institución, o sea, la curaduría ha crecido mucho porque los museos han crecido mucho, entonces esa gente ha crecido en relación a los museos. El tema de lo económico, no porque uno vaya a hacer producción o se dedique a recaudar, pero vivimos en un sistema económico que producir una exposición significa un movimiento de capital, un movimiento de personas muy importante, entonces hay que tomar en cuenta también eso.
Y hay que tomar en cuenta otra cosa, más compleja todavía, más difícil de definir, que está vinculado con las políticas culturales, que es el tema del público. Entonces, yo pienso que es interesante pensar nuevamente el trabajo del curador como un agente intermediador de esa plataforma, ¿no? Y con toda esa responsabilidad que significa, ¿no? Porque uno tiene que estar produciendo eventos que tengan que tengan una función o ¿cómo decirlo? Que tengan una calidad y un rigor teórico y visual y histórico. Entonces es ese articulador también que está definiendo los contenidos. Entonces es como una cosa no debilita a la otra, ¿no? Hay que pensar siempre en esos elementos, ¿no? No sé si quedó claro. ¿Quieren hacer preguntas o si sigo avanzando y al final hacen preguntas? ¿Sí? Acá, al final, dice las prácticas curatoriales y arte contemporáneo. Cuando yo empecé a hacer curadurías, que fue más o menos hace unos 20 años, realmente empecé a hacer eso que uno hace como curador de forma bastante intuitiva. Después empecé a investigar, en fin, a hacer cosas, investigar sobre la historia del arte y demás, y pensé que la curaduría podría ser una herramienta como una herramienta para la historia del arte. Entonces, hace algunos años que un poco definí, no como una definición como una raya que uno hace y una cosa es una cosa, otra cosa otra, no como una definición radical, pero en la práctica se podría definir como diferente, que es trabajar con la producción contemporánea y trabajar con la historia del arte. Y pienso que de forma general la gran diferencia es que el arte contemporáneo uno trabaja en procesos, en el sentido de que yo pienso que el arte contemporáneo no es una cosa que está definida totalmente, sino que es un proceso que es dinámico y que yo como una persona que está mirando ese fenómeno no tengo que definirlo, no tengo que tomarme la obligación de colocarlo en una cajita, sino intentar trabajar con el proceso del artista para que ese evento que se genera intente colocar ese trabajo en la mejor situación a todo nivel. Entonces pienso que un curador de arte contemporáneo se aproxima a la producción de ese artista. Eso va a depender de muchas variables, va a depender del diálogo que logra tener con el artista. Hay artistas que son abiertos o no a los procesos. Eso depende, cada proyecto tiene su dinámica, uno no puede generalizar, pero lo ideal sería que uno trabajara con un artista, con varios, y yo pienso como curador que uno tiene que participar de un proceso, que es un proceso no de hacer una obra de arte, porque uno no es artista, sino de tener una mirada, una cierta perspectiva de esa producción y introducir elementos que se pueden ser muchas veces muy concretos para que ese proyecto, esa obra, logre proyectar lo que tenga que proyectar, o el significado que tenga que proyectar, porque muchas veces los artistas, y eso es una cosa que le pasa a todos, no solamente a los artistas, le puede pasar a un arquitecto, le puede pasar a muchas personas que cuando uno está trabajando en algo, a una persona que escribe, por ejemplo, un escritor, precisa una lectura externa para
porque encuentra cosas que una persona no encuentra. Cuando uno escribe un texto pasa eso, ¿no? Se le pide a un amigo o a una persona poder leer a ver si puedo encontrar elementos que yo no encuentro porque es una cosa subjetiva. Entonces, cuando uno tiene una lectura externa, objetiviza eso que está ahí y ayuda y coloca. Bueno, y pienso que el curador puede participar de ese proceso. En cambio, la historia del arte es diferente. ¿Por qué? Porque las obras están colocadas en un contexto y como historiador uno quiere o pretende construir una narrativa. Entonces intenta definir ese trabajo, esa obra, con todo lo que puede ser definir como historiador una obra, un trabajo artístico, ¿no? Entonces hay un trabajo más como científico, se podría decir, y no tan subjetivo como cuando trabaja en un proceso. Porque pienso que hay una cosa que permite la historia, que es eso que hablé de expresión, que es la perspectiva, que uno ve las cosas, no sé si con más claridad, pero las ve más abiertas. Uno parte de algunos elementos que puede ser una tesis. Por ejemplo, uno podría decir, por ejemplo, ahora hay una exposición muy buena de Figari en el Museo Nacional que toma un aspecto de la obra de Figari. Entonces, los años, la perspectiva de los años nos muestra la figura de Figari, lo que significa en el relato del arte uruguayo, pero, por ejemplo, una historiadora brasileña toma la figura de Figari y encuentra todo el tema de la relación con la inmigración afro, o sea, con los negros de origen africano que estuvieron en Uruguay, y intenta demostrar la visión humanista que tenía Figari. Estoy hablando de forma resumida de lo que es el proyecto, ¿no? Entonces ella toma una parte de la obra y arma un relato sobre ese tema de Figari. Eso sería muy difícil si uno estuviera con Figari trabajando, porque Figari podría ser un cuadro, 2 cuadros, no ser más, o, en fin, hay una temporalidad que la historia te permite ver las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, y también pienso que la curaduría es interesante en el contexto uruguayo, porque, en el sentido histórico, en la curaduría como un trabajo de historiador, porque en la narrativa de la historia del arte uruguaya está por hacerse todavía, es muy precaria. Entonces hay muchos artistas, mucha información, mucho material que es desconocido, está en la oscuridad. Entonces pienso que los curadores podemos aportar elementos en esa narración. Es muy claro en Uruguay eso, por ejemplo, en lo que es los 60, la dictadura y todo ese proceso. Y eso es importante porque por ejemplo, para los artistas contemporáneos, pienso que es interesante que ellos encuentren en la historia del arte o en el arte uruguayo elementos que los aproximen a esa historia, ¿no? En el sentido de que hagan propio algo que existió en el pasado. Eso es muy común en muchos países, en Uruguay es menos, en el sentido de que, por ejemplo, un artista contemporáneo puede sentirse cercano a un artista de los años 60. Puede sentir que ese artista de los años 60 tiene una producción que él es próxima a él. No es que la va a copiar ni la va a reproducir, sino que hay una relación como de afinidad casi parental. Y la historia del arte está hecha de esas muchas relaciones. Y cuando uno desconoce ese pasado, ese relato
anterior a nosotros, uno puede caer en la inocencia, pienso yo, de pensar que uno está creando algo nuevo. No nuevo, no porque en el arte las cosas nuevas sean importantes, sino en el sentido de pensar soluciones, imágenes y crear conflictos en la cultura como algo nuevo, cuando en realidad eso existió ya antes. O sea, hay gente que ya procesó eso en momentos históricos diferentes, y yo pienso que es importante para los artistas contemporáneos intentar tener una relación con eso, intentar tener una relación, como uno tiene una relación como uno tiene una relación con nuestros padres o con nuestros abuelos o con nuestra historia personal. Yo pienso que como artistas hay que intentar tener una relación con otros artistas, como pasa en general con los arquitectos, con los médicos, con cualquier profesional que entiende que no está solo, sino que él es parte de algo que es mucho más grande que él. Entonces pienso que en este momento, en el contexto uruguayo, los curadores tendrían o podrían interesarse por la construcción de ese relato que está por hacerse, o sea, que es extremadamente precario y con mucha oscuridad y muchos agujeros, en fin. Entonces uno puede trabajar perfectamente es una cosa que es interesante, porque hay personas que piensan que yo solamente hago curadurías de historia del arte, porque acá en Montevideo he hecho muchas, y hay personas que piensan que solamente trabajo con arte contemporáneo y no entienden que como yo entiendo que una cosa está relacionada con la otra, que no puede separarse. No estoy haciendo un anacronismo, porque yo detesto los anacronismos. O sea, la historia y los contextos son determinantes para mí, y la contemporaneidad es otra cosa, es una cosa a definir y a intentar definir, pero es imposible para mí, y sobre todo en la historia, porque la historia tiene una temporalidad que no es la temporalidad de la contemporaneidad, no es la temporalidad que vivimos en la contemporaneidad. La historia fija, el arte fija sus tiempos, define sus tiempos. Entonces, para mí es imposible separar la producción contemporánea con una perspectiva hacia el pasado. Bueno, era un poco eso lo que quería contar. No sé si fue muy rápido o muy confuso, pero si quieren, me hacen preguntas de lo que sea, cualquier cosa, inclusive dinero, si quieren orar, de dinero también. Si tienen preguntas, ahora es el momento. Estuve leyendo la introducción. ¿Verdad que te da? Perdón, el micro. Estuve leyendo la introducción de la temporada 33 de LEAC, que empezó el miércoles, y quería preguntarte una inquietud que tengo, que suelo tener con otros textos curatoriales y catálogos también. Sé que lo escribiste en conjunto con otra persona, con el otro curador, pero igual te pregunto. En una parte haces referencia a Heidegger y a cómo el espacio se construye desde uno, desde el contexto de uno. Creo que es un autor re complicado, pero que sos re claro a la hora de, como que súper claro y cortito, porque es un texto súper corto, pero en donde sos re claro, pero en donde claramente hay una inquietud para con el lenguaje, que también la veo al final cuando explicás por qué la muestra se llama Anapaisajes, y explicás el prefijo ana, que puede significar similitud como también contrario. Entonces me pregunto por qué capaz hay algunos términos que no son tan claros en los textos curatoriales. Sí. En un momento leyéndolos a ustedes me tranqué en un momento en que decía anarcoepistemología. Sí. Entonces, lo que yo quería preguntarte es si vos crees que el lenguaje o la terminología que se usa en los textos curatoriales tiene que ser siempre clara, porque capaz que no siempre tiene que ser clara, porque es un método ya sea de inclusión y exclusión, o para que la persona
investigue lo que significa eso en el momento de la experiencia en la muestra. También preguntarte si pensás que el lenguaje, por supuesto que influye, pero pueda llegar a determinar la experiencia estética o artística. Muchas preguntas. Sin duda que el lenguaje define la experiencia estética, ¿no? Es imposible, porque el arte es un lenguaje, no solo las palabras o los idiomas o los textos son lenguajes, sino que el color y la historia del arte, la pintura, los materiales también constituyen un lenguaje. Pero yo sé a qué te referís en el sentido de los textos versus la imagen o el arte, ¿no? Mira, yo pienso que como curador yo no hago un trabajo pedagógico. O sea, me cuesta mucho entender el arte y es una cosa que es una discusión que yo podría tener y va a seguramente terminar muy mal con Luis Miser, que él entiende el arte como un constructor pedagógico, y yo creo que es un horror eso. A todo nivel es un horror, epistemológicamente, filosóficamente, en fin. Los textos curatoriales son elementos que por momentos aportan, por momentos no, por momentos son arbitrarios, y por momentos también crean una tensión entre, como vos dijiste, entre una narrativa que uno está escribiendo, una cosa que está escribiendo, que está reflexionando, y la exposición, ¿no? Entonces, no siempre uno está pensando en hacer algo que tenga una claridad o no, o sea, no hay un protocolo para eso. Y como recién hablé con el tema de los públicos y el tema del acceso o el entendimiento del arte en general, que es un tema también complejo, yo pienso que el arte contemporáneo, que es un elemento dentro de la cultura complejo y en general no digo oscuro, pero no sé la palabra, que es difícil de entender porque uno puede tener una idea de lo que puede ser arte, y el arte contemporáneo desmontó esa idea del arte en general. Entonces uno puede encontrar esto en una sala de exposiciones y dice, ¿cómo puede ser que el tipo ponga esto en una sala de exposiciones? Es un estafador, un ladrón, cualquier cosa, ¿no? Un loco. Entonces uno tiende a pensar que uno tendría que hacer una cantidad de cosas pedagógicas para que el público logre entender ese fenómeno. Y cuando ese fenómeno no se entiende, hay una especie como de pensar que el artista o el curador no hicieron suficientemente trabajo para que la gente acceda a ese conocimiento, que no es un conocimiento, o a ese entendimiento de ese proceso. El arte contemporáneo no va a resolver los problemas de educación ni sociales en ningún contexto. O sea, creer que la producción del arte contemporáneo va a resolver los problemas de educación, sociales, económicos de un país es un error. Y al mismo tiempo, el Estado, un Estado de Derecho, un Estado democrático, tiene que garantizar que el arte contemporáneo exista. Tiene que garantizarlo, en el sentido de que todo dentro de determinados límites, los límites que uno define lo que son los límites de la libertad de un Estado de Derecho, pero digamos que esas tensiones entre lo que vos hablabas de que yo no entiendo, o yo cuando voy a una exposición, la mitad de las cosas no entiendo nada, o sea, y yo pienso que es normal que uno vaya a una exposición y no entienda nada, porque el arte contemporáneo también produce eso, produce colocarte a ti en otro lugar y obligarte a pensar otras situaciones a todo nivel, a nivel de tus ideas, a nivel político, a nivel de identidad sexual, a nivel de estética, en el sentido de que uno piensa que es lindo y es feo y no es eso, es otra cosa. Entonces el problema, y es un problema
también vinculado con la educación y con una cantidad de cosas, es que el arte contemporáneo no es una cosa fácil. Y al mismo tiempo pienso que sí lo puede ser. Pero obliga, como todo conocimiento complejo, por ejemplo, a mí si me decís que me te explique la teoría de cuantos o el origen de Big Bang, yo no tengo la menor idea. O sea, te podría decir básicamente, pero yo no te puedo hablar sobre eso, o sobre, no sé, sobre la música electroacústica. Yo escucho, pero, ¿entendés? O sea, no, nadie del mundo va a decir, ah, no, porque Einstein es un estafador, porque no explicó bien la teoría, ¿entendés? O sea, muchas veces se piensa que el arte tiene una función recreativa o decorativa, que la tiene, pero no solamente está encerrada en esa función. No digo que no la tenga, porque yo pienso que el arte también tiene que ser decorativo y tiene que ser una cosa agradable, pero no lo podés encerrar solamente en eso, sobre todo en la contemporaneidad. No, yo no, con todo lo de pedagógico y eso, no lo había pensado tan por ahí, porque coincido en bastantes de las opiniones que acabas de dar. Pero me pregunto hasta qué lugar se ha llevado a exigir al espectador o al espectador activo, simplemente, o sea, nada, eso. Pero que muchas gracias. No está mal la pregunta, no está mal. Lo que pasa es que eso que estás hablando vos, es algo que es una dinámica, o sea, es una cosa que... hay una cosa que a mí me pasa con respecto al arte contemporáneo y las curadurías, es que yo tengo la intuición de que estoy haciendo algo que puede ser interesante, pero puede pasarle que no lo sea. Yo no tengo certezas. Yo puedo tener más certeza con un relato de historia del arte que con un proyecto de arte contemporáneo. Entonces, cuando uno hace una exposición con artistas contemporáneos, uno está intentando colocar cosas que no están cerradas. Y yo tengo mucha vergüenza de cosas que yo hice, muchísima vergüenza de proyectos que yo hice. ¿Por qué? Porque no es un trabajo que yo tengo certeza de decir, ah, no, yo soy el número uno de esta mejor exposición que hice en mi vida. No es así para mí. Yo no entiendo el trabajo de curador como eso, sino como un elemento que tiene una dinámica, como la dinámica de la contemporaneidad, que posibilita a la experimentación, no a cerrarlo porque es como esa cosa de la autoridad, ¿no? Cuando uno, lo que se llama la autoridad del discurso, en el sentido de que, esto yo hago una afirmación, me parece que eso éticamente, epistemológicamente no es correcto. Entonces, en Anapaisaje, te voy a hacer una historia bien breve, no me gusta hablar de mi proyecto, porque no tiene ningún interés, pero Anapaisaje es interesante porque, para mí, Franklin, el co-curador, nosotros hicimos un seminario en París que era sobre la historia del paisaje en el siglo XIX en la literatura y el arte. Nunca hicimos nada con eso, era un seminario que era obligatorio para nosotros, pero nunca escribimos, ninguno de los dos escribimos nada sobre eso. Y surgió la posibilidad de hacer una exposición en el EAC, que yo nunca había hecho nada en el EAC, y lo dijimos, vamos a trabajar algo que quedó ahí, que nunca hicimos nada, y nosotros pienso que sabemos algo sobre la definición de lo que es el paisaje, que además el paisaje es una cosa que es cultural, inventada por el hombre, en fin. Y el tema Ana es interesante porque ese prefijo quiere decir que esa exposición no es una exposición de paisaje, porque Ana quiere decir que no, también. Entonces, me interesaba jugar con esa ambigüedad, porque una de las cosas que yo tiendo a pensar, no es una afirmación, tiendo a pensar que el arte contemporáneo no tiene tema, no hay tema en el arte contemporáneo. Entonces yo desconfío muchísimo de las exposiciones de arte contemporáneo con tema. Entonces, lo que intentamos hacer es colocar algo que puede ser próximo al tema del paisaje, pero en realidad no lo es. O sea, es una cosa muy abierta también, ¿no? Es una cosa muy abierta que intenta ser abierta, ¿no? Sí, también creo que la inquietud como base capaz de mi pregunta tiene que ver con esa inquietud de estar como metiéndose en el mundo del arte, nosotros como estudiantes,
y tener esa inquietud de, se supone que tengo que entender por lo menos la mayoría de las cosas o no, y que vos me digas, a veces entro a una exposición y no entiendo nada, me deja tranquilo. Todo el tiempo. Gracias. Y yo podría decir sin ningún problema que yo veo muchas exposiciones por año, muchísimas. Como veo películas, veo exposiciones. Yo veo 3 o 4 películas por día y veo más o menos 30 exposiciones por mes. Entonces, pero eso lo puedes aplicar a todos los órdenes de la vida. Digo, nadie, primero no debe decir la frase más simple, o nadie nace sabiendo, pero es también un tema con el conocimiento. El conocimiento es un tema ya complejo y el arte establece una relación con el conocimiento. Por eso yo pongo en duda todo lo vinculado con lo pedagógico. Porque el arte puede o no ser conocimiento. Ese es el problema. Entonces, el entender pasa por niveles múltiples. ¿Entendés? O sea, lo que pasa es que hay una tendencia del arte contemporáneo a pensar que, yo pongo este vasito y significa que yo tenía sed o porque es el horizonte del mar, ¿no? Yo pienso que lo más interesante del arte y del arte contemporáneo es no entender. Porque uno está siempre intentando agarrar algo que se escapa, o sea, ¿entendés? Y eso hace, las obras más interesantes del arte contemporáneo son las que uno está siempre como, como en una situación de que se aproxima y se aleja, se aproxima y se aleja, se aproxima y se aleja. Esa es mi idea, ¿no? Pero bueno, eso no es una cosa que yo estoy haciendo, estoy determinando, condicionando a los demás, es lo que yo pienso, ¿no? Muchas gracias. Cedo el espacio para otra pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Son 2 preguntas. ¿Cuándo sentiste que lo tuyo era la curaduría? ¿Cuándo dijiste, bueno, esto va por acá? ¿Es una pregunta personal? ¿Es difícil? No tiene ningún interés en realidad, pero bueno, te lo Bueno, digo. entonces no. Y la segunda es, ¿cuál es tu vínculo con Duchamp? Porque hay como en tu pensamiento, siempre, ¿no? Recurre un poco a la cuestión con Duchamp. Yo digo, me lo pedí, si lo digo, no tiene ningún interés, pero me voy a contar igual. Yo hice la Escuela de Bellas Artes y en un momento un amigo me invitó a hacer crítica de arte en una revista. En ese momento, en realidad yo empecé haciendo crítica de cine en Postdata. En ese momento Alfredo Torres, bueno, mi recuerdo con él, se fue de Postdata, perdón. Y yo comencé a escribir sobre crítica de arte. Eso duró unos años y intuitivamente empecé con la idea de hacer curadurías. Y en ese momento tuvimos la suerte en Montevideo que vino Marcelo Pacheco, vino mucha gente, y Marcelo dio una conferencia fundamental con respecto a la curaduría, que él hablaba un poco el curador como un articulador de narrativas. Y bueno, Marcelo tiene mucha influencia del pensamiento francés y demás, y eso fue como un clic, digamos, un clic en mi vida. Y también en ese momento yo me di cuenta rápidamente que había como el relato de la historia del arte se había terminado aproximadamente en el año 64, de forma general, y empecé a pensar que uno podía trabajar como curador con más de historia del arte. Entonces fueron esos 2 elementos que definieron un poco la idea de hacer curaduría, o sea, un poco eso, que fue un proceso no muy rápido, tampoco muy lento, fue una cosa un poco así, ¿no?
pienso que las certezas en general en las cosas son cuando se concretan, ¿no? Cuando uno concreta un proyecto y lo mira con la perspectiva y dice, bueno, no quedó tan mal, o bueno, uno puede decir, bueno, puedo mejorar. Y también una cosa que yo hice en ese momento, que fue una exposición, para mí fue una exposición fallida, pero fue un intento, es una exposición que se llamó 13x13, que yo invité a todos los curadores uruguayos para que reflexionaran sobre la curaduría, que fue en el Centro Cultural de España. Fue el año 2002, 2013, no me acuerdo, 2004. ¿Vos no participaste en esa exposición? No participaste, no. Por ahí la idea era que los curadores hablaran sobre la curaduría, y bueno, era una exposición colectiva, que cada curador curaba un artista y que había una serie de conferencias y demás. Eso no pasa nada con eso, no tuvo el efecto que yo buscaba, pero era una idea mía de reflexionar sobre el tema, ¿no? Y bueno, y en ese momento empecé, y sigo hasta el día de hoy leyendo, leyendo colegas que reflexionan sobre la curaduría, que no son muchos, pero en fin, eso. Y bueno, y con Marcel Duchamp, ¿qué podría decir? Marcel Duchamp es como muchas cosas, es como un gran padre, no sé, es como una persona que cuando uno intenta entender lo que el tipo produce, uno está cambiando y está redefiniendo lo que puede ser el arte y la historia del arte, ¿no? Permanentemente. Muchas veces uno cree que solamente leyendo teoría uno puede entender o redefinir la historia del arte, y en realidad ese mismo proceso se produce cuando uno conoce una obra de arte o un artista. Ese mismo proceso. Uno puede leer Foucault durante toda tu vida, o Barthes, o lo que sea, Benjamin, que son personas que yo estoy todo el tiempo leyéndolas, o no sé, me gusta mucho Robert Crumb, pero Marcel Duchamp tiene la misma importancia para mí que esos filósofos. O sea, es una persona que como otros artistas, uno mantiene una relación que es una relación múltiple. Es una relación, para mí es una relación que ocupa todos los espacios de mi vida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo tengo una pregunta para vos. Perdón, estaba Bueno, me interesó el tema de la investigación, cómo utilizar la curaduría como metodología y su relación con la historia del arte contemporáneo en Uruguay, que justamente, por lo que yo veo, hay ciertas investigaciones, como tú explicaste, en la época de la dictadura, que son hechos puntuales, al de Peluso, de Mercury, pero después como que la historia se nos está yendo y nadie la documenta. Y hay casos, por ejemplo, en el Instituto General de Leti no encontrás nada de nada. O sea, tenés que ir a hablar con Kalender, pero no hay documentación en ningún lado, por ejemplo. Pero, por ejemplo, sobre los salones nacionales, el Museo Nacional tiene un archivo completísimo. Sí. Y sin embargo tampoco se ha producido ninguna investigación. ¿Entendés? Hay una serie de lineamientos que puedes establecer, como los talleres que se hicieron, dónde se enseñaba el arte, quiénes son los curadores, quiénes nombran a los curadores, quiénes son los jurados, por qué nombran a los jurados, cuáles son los textos. Todo eso como que se va perdiendo. ¿Cómo entraría la curaduría como metodología de investigación para poder potenciar ese presente o ese pasado que se nos está yendo y estamos perdiendo, digamos, vigencia en la historia general del arte contemporáneo en el mundo, Sí. habiendo sido prioritarios o iniciadores de una cantidad de movimientos que nadie reconoce? Por ejemplo, hablamos del arte Madrid,
acá no existe. O sea, y ese tipo de cosas. Sí, digamos que tu preocupación es la mía. O sea, hay un tema también que es importante señalar, que tampoco los curadores vamos a hacer la historia del arte. O sea, que la academia también tendría que actuar o participar de ese proceso, ¿no? Y como en Uruguay no tenemos una licenciatura en historia del arte, y bueno, y se está empezando, por ejemplo, desde la Universidad Católica a trabajar con eso, hay un proceso muy largo para hacer. Hay otros países de América Latina que tienen más desarrollo en ese sentido, ¿no? Que han mapeado más y todo eso. En Uruguay hay muchísimo para hacer todavía. Pero bueno, digamos que son muchas personas que participan de eso. No van a ser, digo, dos curadores que van a resolver el problema, porque además una exposición es, digamos, una exposición no es la historia del arte. O sea, una exposición trabaja con elementos museográficos y coloca obras, documentaciones en un espacio determinado y genera un relato. Puedes tener también hacer un libro, como Gabriel hace, ¿no? Libros. Gabriel tiene un ensayo sobre General Electric, que hizo hace muchos años, y digamos que yo pienso que son situaciones diferentes. Hacer una exposición sobre un tema es una cosa y escribir un libro es otra. Se pueden complementar, pero no es lo mismo. Pero bueno, lo ideal sería tener las dos, ¿no? O otras cosas, no sé. Pero bueno, hay todo para hacer, entonces, y tampoco hay mucha gente que le interesa hacerlo, entonces es complicado. Esa es la Bueno, Mi pregunta era, volviendo un poco para atrás, cuando vos hablas del rol del curador, hablas como que tiene un rol de legitimador. Sí. ¿A qué te referís con legitimar? Legitimar porque, digamos, hay un grupo de artistas que producen una obra y esos artistas, vamos a ver cómo lo va a hacer de la forma más simple. Si la legitimación pasa por la visibilidad de una obra, de un proyecto, y el curador articula esas relaciones. Entonces, si uno puede, por ejemplo, los artistas más famosos, los artistas más legitimados, la legitimación es un proceso que no es único, es un proceso que se da a todo nivel. Se da a la institución, se da a la crítica, se da al mercado, toda una cantidad de elementos legitiman y definen, por ejemplo, que esta obra es, por ejemplo, Picasso, que es un caso extremo, ¿no? Es un buen caso para nombrar, pero es un caso extremo. ¿Por qué Picasso es tan importante? Porque hay un conjunto un mapa de personas, un entramado de personas durante un siglo que definen que Picasso es importante. Entonces, si uno lo va a una cosa mucho más pequeña, si yo como curador elijo una persona y no elijo otra, es porque yo como especialista considero que ese trabajo puede ser o más o menos interesante. Entonces ahí estoy validando algo, ¿no? Por eso pienso que es interesante esa idea que coloqué de una cierta movilidad, en el sentido de que es el peligro también del poder del curador, en el sentido de que yo pienso que el arte contemporáneo tiene una dinámica que hay que un poco bajar el tema de la presión, en el sentido de decir esto es lo más grande que hay y todo eso, porque las cosas cambian, la gente cambia, es muy difícil determinar si esta producción es lo mejor de todo y esta es la peor, porque es lo que pasa con la historia. La historia te permite una cierta perspectiva, pero el arte contemporáneo no. Entonces, esa idea del curador así como que afirma, siempre está afirmando todo, en el contexto contemporáneo me parece un poco exagerada, ¿no? Pero sí, es una gente que legitima, sin duda.
Y la gente que legitima más es el museo y el mercado, en ese equilibrio. Pero como el curador está, como yo expliqué, en ese núcleo de conexión entre esos elementos, entonces actúa como... Pero el que legitima realmente es el museo. Y uno, como curador, también es legitimado por el museo. O sea, es inocente pensar que uno va a un museo, si uno expone en el IAC es una cosa, si uno expone en el MoMA es otra. No hay mucha ambigüedad, y entonces uno está recuperando la legitimidad de la institución. ¿Entendés? O sea, hay que tal vez saber ponerse en su lugar también, ¿no? Hola. Cuando estabas dándole la respuesta a Eugenia, mencionaste al pasar que el Estado tenía que como garantizar la existencia del arte contemporáneo, y te quería preguntar por qué lo pensás así o en qué sentido lo decías. Lo digo porque yo entiendo que la producción cultural de una sociedad tiene que estar protegida por el Estado. ¿Cómo se hace, cómo se define? Es complejo, porque depende de políticas. Pero lo que pasa en la contemporánea es lo siguiente. Hay un tipo de producción, estoy hablando de forma general, cultural general, que el mercado absorbe y distribuye, pero hay otro tipo de producción que nos adapta al mercado. Hablo todo esto porque vivimos en una sociedad capitalista, ¿no? Sí. Si, no sé, si estuviéramos en la URSS, capaz que nadie hablaría de eso, pero bueno, no existe más, entonces, o en Cuba quizás. Pero entonces es importante entender el horizonte de nuestra realidad, que es el horizonte del capital. Entonces, para eso hay un mercado. Yo pienso que, por eso me considero una persona de izquierda, que el Estado tiene que garantizar mínimamente lo que el mercado no da cabida. Porque si no, vos estás apagando, estás oscureciendo toda una cantidad de producción cultural de un lugar. Por eso lo digo. Después, las políticas que se hacen al respecto, bueno, eso es una cuestión de discutirlo, ¿no? Discutirlo porque muchas veces es más claro hacer una obra de teatro o producir un disco o cine que hacer una exposición. En general estoy hablando, la gente se molesta más cuando se gasta $10.000 en una exposición que si se gasta $10.000 en una murga. Entonces, y si no digo que la murga sea una cosa, puede haber murgas que sean que en el mercado no le, o sea, o una obra de teatro. Entonces, yo pienso que ahí es el papel que tiene que jugar el Estado, en el sentido de lograr cierto equilibrio. Y para eso tiene que tener agentes que entiendan eso, ¿no? Y que produzcan situaciones que realmente generen molestia. Porque si no, cuando uno ve la producción simbólica de un país y no pasa nada, o sea, no hay ningún tipo de molestia, es porque la producción simbólica del país está durmiendo la siesta, ¿entendés? O sea, o pasa, no sé, en general uno puede ir a cualquier lado del mundo y encontrar cosas que son más o menos diseñadas para un consumo y cosas que no, que escapan a eso. Entonces, eso habla de la riqueza y de la libertad de una sociedad, ¿no? Entonces, el Estado tiene que participar en eso. Evidentemente que si estuviera acá al lado de un liberal, me diría otra cosa. Me diría que la sociedad se tiene que ocupar de eso. O sea, no tendría que ser el Estado, los impuestos que paga la gente, sino la sociedad civil, como pasa en el mundo anglosajón, por ejemplo, que tendría que ocupar de garantizar eso. No sé, quizás en la contemporánea tiene que haber un equilibrio, ¿no? Porque el Estado no da para todo, ¿entendés? Pero porque realmente no da el Estado para que pagar todo, pero tendría que haber una participación de... Pero el Estado sigue siendo un marco, ¿no?, de referencia. Muchas gracias.
Quería hacer una pregunta justamente por ese tema en particular que hablas del Estado y del arte, porque el problema que yo veo ahí es justamente el vínculo entre Estado, política y arte. O sea, eso es una idea muy entusiasmante, la de guardar o dar un marco para que el arte contemporáneo se pueda desarrollar y protegerlo. El problema es que eso siempre está enmarcado en una política, en una ideología y en una forma de llevar ese arte y cómo llevarlo, ¿no? Para dar un ejemplo concreto, más allá de si está bien o mal, no es la cuestión, sino entender, por ejemplo, lo que era el caso de los fondos concursables acá en Uruguay hace unos años. Esos fondos concursables, dentro de las reglas, en ciertas categorías, una de las cosas que implicaban era que el proyecto se tenía que llevar a cabo en gran medida en el interior del país. Entonces, si bien la idea es muy interesante, y obviamente que no estoy diciendo que el interior del país no tenga que tener esas posibilidades, ¿no?, de acceder a ese tipo de propuestas artísticas. En cierto punto lo que yo consideraba era que, digamos, que el Estado estaba utilizando la práctica artística de una persona, de un individuo, de un artista, para defender su política cultural y no al revés. No sé si me explico. Sí, entiendo. Es un ejemplo puntual, pero es para volver un poco al tema que vos hablabas del vínculo entre el Estado y el arte contemporáneo, y cómo es un vínculo que es muy frágil. Sí. ¿Cuál es la pregunta? Y la pregunta es tratar de o sea, ¿en qué medida porque vos decís que el Estado tiene que guardar eso, pero o cuidar o dar el espacio para que se genere el arte contemporáneo, pero de qué forma en definitiva nos termina siendo un arma de defensa de cierto partido político o cierta ideología política? Eso. Es muy complicado separar una cosa de la otra. Yo pienso en un sentido ideal, una cosa que es ideal, que no es real, que es ideal. Uno podría pensar que hay especialistas, gente capacitada, eruditos, como quiera llamarlo, que puedan definir con una cierta distancia del poder político, como vos definís, si haces un llamado a licitación, qué es lo mejor para si esta silla es mejor que la otra, o uno podría definir, no por un tema de interés político, en el sentido de que hay, porque eso es corrupción, sino que vos tenés un grupo de personas que más o menos entienden de que hay una producción que está ahí, ¿no? No es un tema que van a cementar, está ahí, y vos decís, bueno, vamos a darle algunos elementos para que ellos puedan actuar. No es un tema de que uno no... Después, sí, sin duda que la separación entre partidos políticos y políticas culturales es compleja, pero tampoco lo es tanto, para mí, en el sentido de que pienso que se puede lograr una cierta neutralidad en la intervención partidaria en las políticas culturales. El problema es que el contexto uruguayo puede ser difícil de definirlo. Tenemos que hablar concretamente de cosas, pero yo tampoco me voy a poner a hablar acá sobre qué yo pienso del EAC, yo pienso del Museo Nacional y de Dirección de Cultura, porque sería problemático para mi vida, ¿no? Para arriba, no sé. Pero tiendo a pensar que sí, que es posible que el Estado participe, que es obligatorio que el Estado participe y que no sea ni populismo, ni una cosa partidaria. Es posible eso. Que no se haga no quiere decir que no sea posible. Después, si vos querés hablar de cosas más concretas, habría que pensar eso que habla del tema del interior. Yo no creo,
realmente no creo que una exposición de arte contemporáneo le va a ganar, va a hacer que el Frente Amplio gane las elecciones. No creo. Es muy difícil, pero quizás. Pero quizás para cierto tipo de elector, digo, no sé, está fragmentado el tipo de personas que votan. O sea, ciertas políticas van a actuar sobre cierto grupo social más que otras. Y sabe que Eso siempre va a pasar. Claro. El partido que esté. Pero un ejemplo en Francia, por ejemplo, en el cual me pasó que hice una residencia fotográfica en el Centro Regional de Fotografía de Nord-Pas-de-Calais. Y básicamente lo que teníamos que ir a hacer era ir a hacer una serie de fotografías en una ciudad que se llama Condé-sur-Lescaut, que era nada, ex ciudad minera, tasa de desempleo altísima. Habían construido una biblioteca nueva ahí, y estábamos nosotros que veníamos, uno de Bruselas, otro de París, y bueno, yo también venía de Bruselas, pero no importa. Y estábamos ahí haciendo una serie de fotografías sobre esa ciudad. Y cuando hablábamos con las personas nos decían: nosotros no precisamos una biblioteca nueva, precisamos un lugar para trabajar. La tasa de desempleo, o sea, el razonamiento obviamente de alguien que está metido en el arte va a priorizar o va a entender que también que el lugar que tiene que ocupar el arte mismo en una ciudad tiene que ser importante. Pero una persona que no tiene empleo va a pensar que lo más importante no es la biblioteca nueva que le construyeron, es que está en una ciudad que tiene una tasa de desempleo altísima y ve una biblioteca nueva que sale ahí. Entonces, es una relación difícil la de, a veces, como pensar en términos, incluso el término es un poco duro, pero de colonialismo cultural, de pensar que poniendo elementos en una ciudad, esa ciudad va a resurgir cuando económicamente está fundida. Entonces, ¿de qué forma también? O sea, es como decís, es muy complicado articular esa política de Estado cultural que asegure la llegada del arte contemporáneo, o creo que otro también, pero dentro de eso, ¿cómo se hace para enfrentarse a esas personas que en definitiva no es, a priori, lo que precisan no es arte o una nueva biblioteca, sino es un lugar a donde ir a trabajar? ¿Algún estudiante más tiene alguna otra pregunta para hacer? Perdón, estamos cortos de tiempo. No sé si alguno más tiene alguna pregunta para cerrar. Yo había levantado la mano, porque no, igual no es una pregunta, es una... como traer lo que vos mismo decías. Hola, buenas tardes. Gracias. No me gusta hablar con esto. Solo quería como hacer como una cuestión como de reflexionar en torno a lo que vos mismo decías. Yo que sé, este compañero que hablaba sobre no sé, los concursos, los premios. Yo me imagino como toda esta cuestión de... me cuesta hablar con un micrófono horrible. Todos los premios y todo lo que decías que... Porque antes dijiste que si el arte contemporáneo tenía tema, vos desconfiabas. Y entonces ahí como que me cuestiono... Desconfío de la idea de que el arte contemporáneo tiene tema. Ah, porque dijiste que desconfiabas. Entonces me de la idea de que historiadores o teóricos piensan de que el arte contemporáneo puede tener tema. No. Yo pienso que el arte contemporáneo no tiene tema. El arte contemporáneo es arte contemporáneo. No tiene. El arte moderno o el arte premoderno, antes había, por ejemplo, los temas clásicos, ¿no? El paisaje, la pintura histórica, todo eso. Pero me cuesta a mí pensar el arte contemporáneo como el tema de la vaca, ¿no? O sea, no... Digo, no es la vaca el tema del arte contemporáneo. ¿Se entiende lo que digo? Sí, solo pero no es un tema de que yo... Relaciona lo del Estado y lo de que no, eso es otra tiene cosa. Tema y que lo de los premios que también tienen tema o no tienen tema, pero que en realidad los que terminan como ganando esos premios igual se responden a ciertas lógicas de temas de moda también. Como que, nada, bueno, eso habría que ver puntualmente qué es, porque digamos si
si uno dice, bueno, vamos a hacer un llamado para el tema de género. El tema de género no es un tema de tema, es un tema filosófico, no es un tema de que vos trabajás el tema del paisaje, por ejemplo, ¿entendés? Que es del arte. No es un tema del arte el género, ¿entendés? O sea, son cosas... Que el arte contemporáneo en general no se lo puede encasillar en un tema solo, no es que se desconfíe de una exposición en sí, si ataca o habla de un tema en particular, un tema social, estético, etc. El arte contemporáneo en general no se lo puede encerrar en un tema solo, por eso se desconfía. Yo desconfío, pero no, en el sentido de que desconfío no del arte de tema, no estoy hablando de eso, estoy hablando de... Yo empecé a hablar del tema de las exposiciones, que hay muchas exposiciones colectivas de arte contemporáneo que manejan temas. Yo pienso que vos agarras dos exposiciones que tienen un tema, una tiene un tema y otra tiene otro, cambiar los artistas, clara diferencia. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo sale el abordaje? Sí, pero es un abordaje, ¿cómo diría? Contingente, o sea, es una contingencia en general para mí, o sea... Pero bueno, es una opinión personal. Yo no estoy... A ver si me explico, porque quizás... no es un problema para mí que tenga o no tenga el tema del arte contemporáneo, no es un problema. Yo pienso que el arte contemporáneo se autodefine, por decirlo de alguna forma. No se define como tema, como era antes de la modernidad y en un momento de la modernidad, sino que se autodefine. Pero eso lo entiendo con el tema de la política de Estado. Porque hay llamados o... Sí, el tema que están o si no tiene sí, claro. Sí. ¿Alguna pregunta más? No contesté lo de las bibliotecas. Yo pienso que es muy difícil decir qué precisa una sociedad así como no precisa biblioteca. Sin duda que el norte de Francia, con todo el tema del proceso de cerrado de minas y todo eso, y tiene un porcentaje alto de desempleo, y que el problema no es poner una biblioteca, no es ese el problema. El problema es gastar la plata en la biblioteca. ¿Entendés? O sea, los tipos dicen, no hay trabajo y vos me gastás 20 millones de euros en una biblioteca. Dámelo a mí que me estoy muriendo de hambre. Ese es básicamente el razonamiento. ¿Por qué? Porque no están pagando los impuestos con eso. Uno paga impuestos en Francia y en Uruguay para tener una biblioteca. Entonces ese es el problema, la contradicción. Pero, como lo dije recién, o sea, la cultura no va a resolver los problemas sociales. O sea, la cultura puede generar trabajo, sin duda, y es un elemento generador de trabajo, pero uno no compensa una cosa con la otra. Si no hay trabajo en una ciudad, incluso, pero no lo vas a resolver haciendo una exposición, eso sin duda está así. Pero lo que pasa es que ese tipo de razonamientos es un poco como populismo, y yo pienso que es un poco peligroso pensar que contraponer cultura y trabajo. Es muy peligroso porque la cultura, aunque vos escapes, la cultura va a existir siempre. Esté o no esté el Estado, o haga lo que haga el Estado, o tengamos un gobierno populista, o tengamos Bolsonaro, la cultura se va a producir, aunque tengamos 80% de empleados. No estoy hablando de las artes visuales, que es un tema puntual. Entonces, qué sé yo, que una ciudad, el Parc Calais, tiene 80% de desempleo, le pongan la biblioteca, me parece una cosa bárbara. No tiene nada de negativo, porque la plata esa que van a poner en la biblioteca no van a abrir una fábrica. Son cosas totalmente diferentes. O sea, sí, los esquemas, las políticas económicas, los problemas sociales, ese es el problema que pasa con la cultura y con las artes visuales. Uno tiende a pensar de que hay un elemento como de frivolidad en todo el tema y de cierta clase media
sofisticada, y no tiene nada que ver con eso. Y ese es el peligro que tienen estas políticas. O sea, la cultura es una cosa que es obligación del Estado garantizar la cultura de las sociedades. En una sociedad democrática es obligación. No es un tema de que porque somos tres gatos locos, frívolos, que no sé qué, que nos juntamos y vemos cosas que nadie entiende. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Hay que cortar con ese razonamiento de oponer educación y cultura, desempleo y cultura, educación y desempleo. No, hay que terminar con eso, porque si no vamos a terminar votando a Bolsonaro. Si te imaginas que yo no estoy en desacuerdo con la No estoy. Pero es son muy difícil posicionarse. afirmativos, pero no es un tema con. Obviamente que la visión de esa gente es una visión extrema, es una visión de una persona que está en una situación. Pero hay que tener claro el tema de la diferencia entre problemas sociales y educación y cultura. Y hay una tendencia a mezclar todo, a mezclar y a contraponer. Porque claro, seguro, si la gente se muere de hambre, ¿qué hay que hacer? Darle de comer. Las escuelas y los libros se los vamos a comprar después. Es ridículo eso, pensar así, de esa forma. Por supuesto que es ridículo, pero obviamente que en esas situaciones, para las personas es lo que lleva muchas veces a razonamientos extremos, como es el caso de votar a Bolsonaro. Por supuesto. La pregunta es la dificultad de la articulación de las políticas culturales. Si yo sería ministro si yo supiera eso. Claro, sin duda que lo complejo es eso, es la articulación de políticas sociales, culturales y todo lo demás, sin duda. Creo que sería imposible. Francia, que es un país que tiene una cultura extremadamente más desarrollada con respecto a lo que puede ser una política de Estado, de los museos, que no hay ninguna duda, ni en la derecha, bueno, está Le Pen, que no hablar de Le Pen, pero digo, vos podés agarrar a la derecha francesa y la izquierda, y la extrema izquierda, y ninguno va a dudar de la importancia de los museos en Francia, nadie va a dudar. Tendrían que escuchar el discurso del primer ministro Sarkozy cuando abrieron la ampliación de la Gare d'Orsay, una ampliación muy grande, lo que el tipo dice. Parece que fuera de extrema izquierda el tipo, lo que dice. Porque no hay problemas para entender eso. Quizás acá sí, en Uruguay quizás sí, pero bueno, eso es otro tema. Pero no es muy complejo todo eso, porque seguro que las políticas culturales y los problemas de desempleo y la economía, sistemas extremadamente complejo, ¿no? Le agradecemos muchísimo esta instancia. Te agradecemos. No agradecía a Florencia, ¿agradecí? No, y a Mercedes por la invitación. Para mí es muy importante, hace parte de mi trabajo el tema de la transmisión, es una cosa fundamental para mí, bueno, y agradezco la invitación.